Hola a todos, buenas tardes a la gente que se está conectando, a la gente que nos está viendo en redes sociales, a los expertos también. Y pues les doy la bienvenida a este webinar que una vez más lo trabajamos con muchísimo cariño todo el equipo de Abelari Castillo, también con la promoción de IDC, al cual siempre le agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos da por poder compartir estos espacios con nosotros. Y para la gente que es la primera vez que nos está escuchando, que nos está viendo, les platico rapidísimo de Abelari Castillo, pero pues, también me voy a presentar yo primero. Mi nombre es Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales, soy parte del equipo de Abelari Castillo. Lo que nosotros hacemos es, bueno, en realidad somos una firma de consultoría especializada en recursos humanos y específicamente lo que nosotros hacemos con los clientes es analizar a detalle algunos problemas o necesidades que puedan tener y entonces poder brindarles soluciones y mejoras en sus procesos internos. Entonces, eso es en general Abelari Castillo. Si ustedes quieren más bien más información, algún tipo de detalles, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro contacto, el cual vamos a estar compartiendo al final de la presentación. Ahora sí, pues bueno, el webinar de hoy vamos a platicar, como ustedes pudieron ver en el título, de la agilidad organizacional. Vamos a hablar de qué es la agilidad organizacional, por qué es tan importante convertirlo en una competencia en los escenarios que hoy en día estamos viviendo y otras cositas conforme al tema. Entonces, la invitada que tenemos hoy es alguien que ya nos ha acompañado en otros webinars, nos encanta trabajar con ella. Ha estado en el webinar de hablamos del futuro lugar de trabajo, hablamos también del cambio organizacional. Entonces, se las presento. Ella es Sandra Herrera. Sandra es consultora de transformación digital, está especializada en retail, es coach de estrategia e innovación, cuenta con habilidades digitales y un pensamiento disruptivo que le permiten marcar la tarea constante de co-crear. Está certificada como Advanced Change Practitioner por ProSci. Sandra está encargada de acompañar a las empresas en su viaje de transformación y cree en la cultura corporativa como eje principal del cambio. Así que, Sandra, ¿cómo vas? Bienvenida. ¿Cómo te trata la tarde? Muy bien, aquí un poco en la Ciudad de México con un poquito de frío y yo estoy al poniente y hay como 2 grados menos todavía, pero muy bien, contenta como siempre está acá. Ya me empiezo a sentir en casa, ¿eh? Ya Ay, qué bueno. no me van a atacar. No, hombre, la verdad es que nos encanta, te lo dije en un principio, trabajar contigo. La verdad es que el área de expertise que tienes es súper interesante compartirla, platicarla y más en estos momentos que hemos pasado muchísimos cambios como sociedad, comunidad, en la parte de negocios, en lo personal, absolutamente todo. Entonces, pues bienvenida. Muchas gracias. Ahora les iba a presentar, iba a decir otro experto, pero es más un compañero, José María Velar. José María es parte, claro, pues del equipo de Abelari Castillo. Él es licenciado en Relaciones Industriales y en Derecho. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios. Está certificado en Six Sigma Black Belt. También está certificado como coach ejecutivo y de alineación de equipos por el Tecnológico de Monterrey. Es expositor internacional en temas de recursos humanos y actualmente funge como director general de la firma de consultoría Abelari Castillo Consultores Asociados. ¿Cómo vas, José María? Bienvenido a tu espacio. Muchas gracias por la presentación. De nuevo agradecer a nuestros amigos de IDC el espacio. Sandra, con todo el cariño del mundo, recibirte de nuevo en esta presentación para que nos compartas tu conocimiento. Rebe, como siempre, gracias por la introducción, pero principalmente gracias al auditorio que se conecta el día de hoy para escuchar estas charlas que armamos para ustedes, en las que típicamente compartimos áreas de nuestra experiencia, de donde sabemos que es relevante conocer que la mayoría de las empresas hoy día nos enfrentamos a problemas que con este tipo de herramientas podamos enfrentarlos de mejor forma. Y bueno, bienvenidos. Justo, gracias, José María. Pues les agradezco también a ustedes, Sandra, José María, el espacio que se dan para compartir el conocimiento, el expertise que tiene a toda la gente. La verdad, como José María lo mencionó, esto lo llevamos haciendo desde ya hace unos meses. La verdad nos ha encantado y es con este afán de que ustedes, la gente que nos ve, pueda tener herramientas, conocimiento de análisis y entonces poder desarrollar su lugar de trabajo de una manera muy fructífera. Entonces, bienvenidos todos y ahora sí nos vamos a arrancar con el tema por el cual estamos todos aquí conectados. Entonces, lo mencioné, vamos a hablar de agilidad organizacional.
creo que todos estamos súper conscientes de que las empresas están viviendo más bien pues grandes cambios, diferentes situaciones, y entonces están tratando de gestionar diversas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y con tantas prerrogativas de incertidumbre, se encuentran ante un reto muy, muy grande. Entonces, lo primero que me gustaría que ustedes compartieran es en sí ese contexto que acabo de plantear, qué son los cambios que las empresas están viviendo, cuáles son las variables que están allá afuera, que están fuera del alcance de poder manipular las empresas, ¿no? O sea, más bien, que está fuera del alcance de las empresas. Entonces, compartan ese contexto y luego ya nos pasamos en sí a la parte específica de agilidad. Claro, mira, Rebeca, gracias por la pregunta. Uno de los principios fundamentales a los que nos estamos enfrentando como organizaciones, pues no es nada más una crisis económica. En México, así como en la mayor parte de los países latinoamericanos, hemos vivido décadas completas bajo el tenor de una crisis económica. Aquí en realidad se converge la tormenta perfecta, o sea, tenemos una crisis económica, en México tenemos un cambio de gobierno con movimientos radicales en las estructuras políticas, sociales y económicas que agrava la situación. Tenemos un cierre de operaciones por más de 4 meses que todavía continúa en gran medida de los negocios, y no nada más en México, no nada más Latinoamérica, sino a nivel global, generando una disrupción que ocasiona una crisis económica autoinfligida por cerrar las operaciones para prevenir los contagios. Obviamente, bajo este tenor, se gestan una serie de situaciones, y si bien podemos entender que los cambios planeados pueden ser los procesos transicionales para tener una modificación deseada en la forma en cómo manejamos nuestra compañía, ya sea implementar un sistema operativo nuevo, un sistema de administración distinto, alguna mecánica en nuestra estructura organizacional, darle foco a alguna mecánica de ventas. La realidad del asunto es que cada uno de estos componentes por sí solo ya es un problema significativo, el poder guiar, seguir los pasos necesarios para poder evitar que se tomen decisiones equivocadas en un proceso de cambio. Al tenor de las circunstancias actuales, ¿sí? La realidad del asunto es que la vorágine, el vórtice de este cambio ha sido tan brutal que nos ha llevado no nada más a empresas que tienen ya protocolos de cambio establecidos y planeados, a un rush en donde difícilmente se puede entender lo que estoy haciendo. No puedo priorizar, no puedo establecer claramente mis objetivos, tengo disrupción con mis equipos para comunicarme efectivamente, no le doy el espacio para tener un momento de duelo para las circunstancias tristes, dramáticas, desde la pérdida de libertad, desde la pérdida de nuestra forma de vivir, desde la tragedia económica de perder el empleo, nuestros ingresos y mucho más graves en algunos casos, ¿sí? Así como la pérdida de seres queridos en este proceso. Y entonces no tenemos el momento para reflexionar, entender, sino tenemos que continuar tomando decisiones, y el entorno sigue cambiando, todavía no tenemos claridad hacia dónde va a parar el entorno, y esto abre el espacio para el caos. Un caos que, si bien en un proceso de cambio se puede anticipar y con una metodología clara podemos tener paso a paso y llevarnos a una transición y no entrar en un territorio caótico, sino sí un cambio paulatino, organizado, cuidando todos los pasos, sino el caos nos lleva a un evento desastroso, tomamos decisiones equivocadas y en consecuencia de ello, por ejemplo, en lo que llamamos de la industria pyme del país, ¿sí? Hemos perdido aproximadamente el 40% de los negocios que han cerrado para no poder volver a abrir nunca más en esta época, ¿sí? La industria privada, la iniciativa privada ha perdido prácticamente todos los procesos de inversión local y extranjera que se tenían planeados aquí. El volumen de pérdida de empleos es en tal magnitud que
típicamente profesionistas se han tenido que mover en el mercado informal desperdiciando sus talentos porque tienen que ganar dinero, exponiéndose a una situación de riesgo de salud derivado a tener que entrar a contactos de vulnerabilidad en el día a día. Todo esto sigue sucediendo. No hay mucha claridad, no hay una dirección clara como nación hacia dónde nos debemos de mover, cómo debemos actuar, porque pues todos los cambios surgieron al mismo tiempo, de manera no voluntaria, de manera no planeada, y he ahí lo que tenemos ahorita entre manos, y por eso la importancia de tener esta clase de conversaciones con expertos como Sandra para ayudarnos a entender qué hacer y cómo manejarlo. Vale. Aquí... Ay, perdón, Rebe. Perdón, Sandra, adelante, adelante. Solo me gustaría añadir a lo que dice, me quedo con la última frase que dice José María, la parte de todos los cambios están sucediendo o surgiendo al mismo tiempo. Y justamente es a partir de esa necesidad que asertivamente José María le llama caos, es que muchas de las empresas, o si no es que todas, están en un proceso de replanteamiento estratégico, de entender cuál es esa misión que tiene sus empresas en este momento específico. Las compañías están desde hace varios meses haciendo recálculos o replanteamientos sobre cómo llevar la estrategia, porque efectivamente hay muchas cosas sucediendo en simultáneo. Todas las empresas necesitan incorporar tecnología. O sea, estos son palabras desordenadas que pusimos en este slide que está viendo nuestra audiencia, justamente para emular lo que significa ese torbellino, ¿no? Que está sucediendo en las mentes de todos los directivos, los dueños de empresa, que están entendiendo que tienen que jugar con muchos términos y con muchas estrategias distintas. Por ejemplo, tienen que incorporar nueva tecnología a su organización. Como ya lo dijo José María, algunas empresas están en estrategia de reestructura de recursos, ya sea para sumar nuevos recursos con nuevas capacidades o para restar recursos. Estamos hablando, ya lo dijo también José María, de un proceso de recesión, de un momento de movilidad, de lugares de trabajo híbridos, de la necesidad de generar nuevas habilidades en todos nuestros colaboradores, de estar presentando en el día a día nuevos retos, de tener que considerar nuevos análisis de datos, situación que ya no necesariamente las decisiones las podemos tomar bajo la experiencia, porque nadie de nosotros tenemos experiencia ante la situación que se está presentando, inclusive la alta dirección. En este momento es cuando más habilidades, skills o competencias debe de adquirir para enfrentar la situación que nos está exponiendo, así como lo ponemos en el slide que estamos viendo, ante una situación en donde todo pareciera importante y efectivamente todos los cambios sucediendo en simultáneo. Totalmente. Y nada más quisiera como rescatar algo para que también todo el público lo tuviera en mente, es que muchas de las cosas que aparecen en pantalla, si se fija, son cosas que incluso, cambios más bien, que incluso pasaban desde antes de que llegara la pandemia, ¿no? La parte de diversidad, o sea, era cosa que las empresas ya se tenían que haber puesto las pilas, muchísimas no lo han hecho, y después llega la pandemia, que todavía son cambios más disruptivos. Entonces, me gusta el tema porque nos va a plantear una manera estratégica de sobrellevar, como dicen, cada cambio que va sucediendo. Si bien cambio que llegó antes de la pandemia, el cambio que nos trajo la pandemia y el post que va a traer la pandemia. Entonces, eso me parece increíble. Ahora sí, supongamos que tenemos en mente todos estos cambios, todas estas cosas que las empresas tienen que tener en mente, se tienen que poner las pilas. ¿Cómo le hacen o cómo le pueden hacer para que justo puedan sobrellevar o implementar cambios que ellos tienen deseados para alcanzar o llevar una estrategia y alcanzar el objetivo que ellos tengan como empresa? ¿Qué existe? ¿Qué hay allá afuera que los empresarios puedan utilizar y entonces puedan llevar a cabo esos cambios? Pues mira, las empresas por lo general tienen una pirámide de ejecución, es decir, tienen objetivos que cumplir, que efectivamente en un ambiente como el que se comentó es un momento en el que hay que redefinir muchas cosas, que se basan en estrategias y esas estrategias están por lo general, ya sea formal o informalmente, están soportados por un portafolio de proyectos que están sucediendo en una organización. Si me ayudan con el siguiente slide.
Hay una serie de proyectos a los que llamamos portafolio de cambio o portafolio de proyectos en los cuales las empresas tienen muchas líneas de acción en simultáneo. Lo más importante es entender que independientemente de que estén implementando cosas como las que decíamos en el slide anterior, de cambio de modelo, de tecnologías, de estructuras organizacionales, en realidad lo más importante es priorizar y entender que los cambios que se están suscitando no son de una única índole, es decir, no piensen que en su organización solo está habiendo cambios de tecnología o que solo estamos cambiando los procesos para volvernos más rápidos o que solo nos tenemos que cambiar en temas de personas. En realidad, esta es una propuesta que nosotros les estamos dando a entender que el cambio y que los cambios que se están suscitando en una organización son un tema de estrategia de cultura que abarca tanto la estructura, que serían todos los temas de cambiar los hilos, de tener equipos autogestionados, de hablar de la reubicación o de las nuevas formas remotas de trabajo, de tener muy claros los roles y las responsabilidades y la gobernanza en la distancia. O sea, hay muchos temas de estructura que ya estamos ahorita manejando, pero lo mismo y en simultáneo hablar de las personas y de las nuevas mentalidades o mindset o habilidades que tenemos que empezar a generar y de nuevos conceptos como el servant leadership, que son liderazgos de servicio, ¿no? Que ya lo hemos hablado, de hecho lo hablamos en el primer webinar de Futuro Lugar de Trabajo, en donde los líderes ya no pueden estar en un formato de exigir que sus recursos o su compañía generen la transformación de su organización. Los líderes lo tienen que tomar como propio y servir a su organización para que sean ellos los catalizadores de ese cambio. Hablamos de growth mindset, hablamos también de cambios de tecnología. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que tiene que hacer un líder es priorizar y entender que no se puede cargar a un solo lado. Es decir, no puede hacer únicamente cambios de personas o cambios de tecnología. Tiene que jugar mínimo con estas tres aristas. Cuando tocas la tecnología, por lo general tocas los procesos y tocas a las personas. Cuando tocas la estructura, tocas las personas y tocas a los procesos. Todo está interconectado. Esa es la importancia de hacer un planteamiento estratégico o de analizar cuáles son aquellas cosas en un formato como de building blocks. Cómo un líder puede identificar cuáles son los pasos. No hay una receta específica que yo ahorita les pueda nombrar, porque cada organización tiene metas específicas que lograr a corto y a mediano plazo. Hoy no pensaríamos, y eso sí es una premisa, hoy les diría, no piensen a largo plazo. Hoy las estrategias tienen que estar a 1, 2, máximo 3 años, justo porque esta incertidumbre y este momento VUCA en el que estamos inmersos no nos permite, y sería ilógico estar planeando a los planes que antes hacíamos de 5 o 10 o 15 años. Eso quedó atrás. Entonces, hoy la recomendación sería que prioricen su cambio cultural, porque independientemente de todo lo que pueda hacer una organización para tratar de adaptarse o generar el cambio, va a estar basado siempre en las personas. Entonces, tocar la cultura se vuelve fundamental para que una organización pueda enfrentar de una mejor manera estas situaciones de tantos cambios simultáneos. Si me permites agregar en este escenario, simplemente es un refraseo de lo que acabas de decir, Sandra, en donde efectivamente si uno considera todo lo que está sucediendo, dices, bueno, hay que cambiar la estructura porque esta estructura no nos va a permitir enfrentar el problema A y B. Pero también tenemos, en cuanto a personas, que el costo de la nómina, teniendo pocos ingresos y algunas actividades que entraron en suspensión, tengo que tomar decisiones con relación a esto. Entonces también aparece el escenario de personas. Y los procesos, simplemente porque ya no son internos y los estamos haciendo remotos, hay algunos mecanismos de seguridad que estamos dispuestos a bypassear, pero tenemos que estabilizarlos. Y sobre la tecnología, es decir, simplemente le tengo que enseñar a la gente que no utilizaba la computadora como herramienta única y ciertas plataformas de comunicación que no saben usar, las tengo que poner a disposición de ellos, ¿sí? Y esto es nada más la punta del iceberg, porque ahora, ¿qué tengo que hacer primero? Y los elementos que establece Sandra en materia de prioridad es muy sencillo. Estamos hablando de supervivencia. Por lo tanto, la planeación estratégica se tiene que enfocar a 1, 2
o máximo 3 tareas para lograr un objetivo específico y poder tomar decisiones de sacrificio, de costo, ¿sí? De suspensión de los deseos de quisiera llegar allá, ¿sí? Y de capitalizar oportunidades las cuales normalmente no veía, no me interesaban porque yo tenía una meta mucho más grande en un mediano o largo plazo. Ahorita estamos hablando de una contingencia de supervivencia. Por lo tanto, la esquemática de prioridad se vuelve completamente diferente. Y esto, los líderes, que son el pilar esencial para esta maniobra, son quienes deben de entender, saber qué es lo que hay que amputar, qué es lo que hay que sacrificar en aras de qué es lo que quiero ganar y no en aras de abarcarlo todo, perderlo todo. ¿Sí? Son decisiones muy complejas, pero requieren, como bien lo establece Sandra, un orden que nos va a permitir entender en dónde estoy y qué componentes se pueden focalizar para poder sobrevivir. Claro, y más que nada yo lo veo también un reto grande, ¿no? Porque hablan de esta esquemática de prioridad y al mismo tiempo Sandra nos dice como la parte de la cultura. Y la cultura sabemos que no se construye ni en 1, ni en 2 años, ni en 3. Entonces, es una tarea pesada, pero justamente me gusta eso que mencionas, José María, que lo hemos mencionado ya en varios webinars. En este momento, muchas de las empresas buscan sobrevivir. Hay algunas que de verdad se exponenciaron con la parte de la pandemia, otras que ahí la llevan, van bien, y otras que de verdad todos los meses están buscando cómo sobrevivir. Entonces, sí, esta parte estratégica fundamental. Ahora, la carnita del webinar, ¿cómo le hacen para gestionar ese portafolio de tantos cambios prioritarios que están teniendo? ¿Qué herramienta hay? ¿Qué existe? Pues mira, nosotros este webinar queremos hablar de agilidad organizacional porque se vuelve una competencia necesaria para todas las organizaciones. Pero antes de empezarles a hablar de lo que es agilidad organizacional, como bien comentaste al inicio, justo así como los cambios o el change management o la transformación digital no nació al momento en que nació la pandemia, sino hace mucho tiempo, también las metodologías ágiles tienen una historia de hace mucho tiempo. Entonces, hablamos de agilidad organizacional y la palabra que viene como la palabra estelar es agilidad. La agilidad nace hace mucho tiempo, casi desde los años 40, cuando nacen estas metodologías ágiles. Una de las principales o de las primeras metodologías ágiles que surgieron fueron a nombre de Toyota y fue esa metodología que se llamaba Lean, que eran metodologías ligeras, y empezar a cuestionarse cómo las organizaciones tenían que buscar más la acción y menos la perfección. Y eso lo venimos generando desde hace mucho tiempo y es como primo hermano de todas las prácticas de project management, de cómo gestionar mejor los proyectos. Y la agilidad ha sido algo que ha venido evolucionando bajo el marco de metodologías ágiles. Hay muchas metodologías ágiles. Una de ellas, como ya mencioné, es Lean, que pues, apareció por ahí de 1940. Toda la parte de metodologías adaptativas, que también nacieron hace mucho tiempo, la parte de Scrum. O sea, hay muchas metodologías que se han utilizado principalmente. Las metodologías ágiles se ocupan para temas de implementación tecnológica. Entonces, es muy importante que si estamos hablando de una estrategia cultural, la primera premisa que logremos identificar es cuál es la diferencia entre agilidad organizacional como competencia y metodologías ágiles como recursos. Entonces, si me ayudas con la siguiente slide, acá lo tenemos muy claro o muy resumido. Nosotros le llamamos metodologías, o en inglés siempre se llama Agile, y decimos Agile con minúscula se refiere a un rasgo, algo que somos, que propiamente sería la forma en que se gestiona una cultura. Y la otra, que llamamos Agile con mayúscula, es propiamente un método, un enfoque, una metodología, que es algo que hacemos, algo que practican los equipos y que mañana mismo puedes iniciar, y que hay muchos cursos rápidos que nos permiten entender cómo aplicar metodologías ágiles, que es prácticamente cambiar la gestión de los proyectos de una forma tradicional a una forma por pedacitos, a los cuales llamamos sprints. Y los sprints nos hacen generar sprint 1 y luego el sprint 2 es mejor que el 1 y luego el sprint 3 es mejor que el 1 y el 2.
Y a eso le llamamos metodologías ágiles. Entonces es muy importante entender la diferencia entre hacer agile o hacer agilidad y ser ágil. Es una diferencia muy importante que las empresas tienen que entender. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas compañías que de repente nos dicen, ya somos ágiles porque tenemos 15 personas certificadas en metodologías ágiles. Y eso no los hace ágiles como organización, como ADN, como cultura, como rasgos propios de una compañía. Los hace conocer las metodologías ágiles y los hace poder aplicar las metodologías ágiles a proyectos específicos. Es importante que en realidad todo lo que se refiere a agilidad organizacional sí nace en el contexto de ser más rápidos, de buscar cómo hacer esos pequeños cambios, porque antes las organizaciones muy tradicionales piensan como que siempre en los cambios grandes, de mucho tiempo, de mucho costo y que tengan como resultado algo perfecto. Y eso es algo que también les quisiera dejar desde ahorita. O sea, la frase, una de mis favoritas es, primero la acción y luego la perfección. Hagamos algo, lo que sea. Todas estas empresas de alta tecnología y empresas que hoy están en las empresas más importantes del mundo, no serían lo que son si no hubieran utilizado esta forma ágil de trabajo, porque tal vez no existirían todavía o no se hubieran lanzado a exponerse, porque todavía no tendrían toda la tecnología que iterativamente están sacando. ¿A qué nos referimos? Por poner un ejemplo, todas estas redes sociales, por ejemplo, ustedes saben, y lo vivimos nosotros, ¿no? Como de repente cada mes o cada 2 meses le encuentras, oye, ya me llegó y ya Instagram ya no lo veo con la misma pantalla, ya no tiene las publicaciones abajo, ahora las tiene arriba. Todas esas cosas son mejoras que se va haciendo a una plataforma, a una tecnología, a una red social, pero en realidad las vamos teniendo esas mejoras en función de cómo las vamos utilizando, pero eso no quiere decir que no lo pudiéramos utilizar antes. Lo mismo sucede con la agilidad organizacional. Tomar conciencia de que la agilidad empieza de inicio en la cultura y tenemos que empezar a permear cuáles son esos conceptos que nos hacen culturalmente ser una organización ágil. Porque no es solamente capacitarnos en metodologías ágiles o aplaudirles y chiflarles a todos para que se apuren a hacer un entregable. Es un tema un poco más profundo y de eso vamos a hablar a continuación. Ok, justo. Si nos compartes cuáles son como esas características o componentes claves de la agilidad organizacional para determinar como si soy o no soy. Sí, ok. Mira, en términos de agilidad, hoy no les traje una descripción específica, porque es verdad que es un término que se está apenas construyendo, es algo muy nuevo, hablar de agilidad organizacional como ADN. Entonces, hay muchas marcas, consultoras o universidades que han hablado de agilidad. Y hoy no quisiera enmarcar en esta sesión una única definición de lo que es agilidad organizacional. Lo que sí hemos hecho es que se han hecho varios estudios a través de diferentes e importantes casas consultoras que hablan de la agilidad y lo que encontramos son como las premisas o los principales rasgos de lo que engloba una agilidad organizacional. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Entonces, lo que traemos acá es, más allá de una descriptiva o una descripción así de diccionario de lo que es agilidad organizacional, lo que traemos son los componentes de muchas definiciones que hablan de agilidad y que al final el hilo conductor de todas esas definiciones suelen hablar de una habilidad que está presente en el ADN de la organización, suelen hablar de adaptación y de poder enfrentar estos cambios constantes y estos ambientes volátiles. Hablan de disrupción, de tratar de ser más divergentes, de no necesariamente pensar en la forma tradicional lineal. Hoy se habla más de economías circulares y más un tema de ecosistemas. Hablamos de velocidad. La agilidad evidentemente tiene un alto componente de tiempo, que es la respuesta a los cambios, cómo los estamos buscando. Hablamos de planeación y adaptación. De la planeación, no porque lo hagamos más rápido quiere decir que lo vamos a hacer sin planeación, al contrario, vamos a planear hacerlo más rápido, vamos a cuidar más los tiempos y aligerar los entregables. Otra vez, primero la acción y luego la perfección. Las personas cuando hacen una solicitud y dicen quiero hacer un cambio de estructura, pues a veces se tardan 3 meses en hacer
toda la planeación y cuando lo van a lanzar ya está obsoleto. Y hablo de tecnología o hablo de cambios organizacionales o hablo hasta de planes comerciales, ¿no? De repente se encierran 6 meses a hacer un plan comercial para la venta de los siguientes 6 y cuando lo terminan ya ni siquiera, ya se movió, ya está obsoleto. A eso nos referimos con agilidad, con la necesidad de entender que los cambios están sucediendo más rápidos que nuestra propia adaptación. Por eso tenemos que hacer agilidad organizacional, que significa testea, prueba, inténtalo y corrige. Si funciona, manténlo y exponencialo. Si no funciona, disminúyelo y cámbialo. O sea, es una mentalidad que nos permite rápidamente responder. Y también entender que el cambio viene en 2 sentidos, viene de afuera y viene de adentro. Si te regresas uno, porfa. El cambio, cuando hablamos de una competencia como tal, hablamos de que el cambio es una habilidad, pero también el cambio está sucediendo afuera. Entonces es imperativo entender que tenemos que entrar en un formato de agilidad. Si recuerdan, en el webinar pasado hablábamos de algo importante, que es esta premisa de cómo se es afuera, se es adentro. Si hoy el entorno está siendo acelerado y nuestra organización no lo es, estamos fuera del contexto. Esto es se llama el principio de complejidad requerida. ¿Con qué complejidad, velocidad, aceleración, digitalización, mindset nos estamos enfrentando afuera para entender cuál es ese mindset o esa velocidad con las que nos tenemos que mover dentro de nuestra organización? Entonces, estos serían los componentes más importantes de lo que se refiere a la agilidad organizacional. Perfecto. Entonces, a ver, nada más, dejamos ese slide y justamente siguiendo el speech que nos acabas de dar, si tuviera que recalcar unas palabras en negro, resaltar algunas palabras, ¿cuáles sería? Habilidad. Sí, que es una competencia. Al final, competencia. Ser ágiles, como ya lo explicamos hace rato, más allá de usar metodologías ágiles, se tiene que volver una capacidad, una habilidad, una competencia organizacional. Ok, entonces, habilidad, competencia. Anticipar, disrupción, velocidad, proactividad, competencia, justamente como lo mencionabas ahorita. ¿Te parece? Correcto. Sí, perfecto. Es la necesidad de actuar en la medida en que nuestro entorno, industria o mercado nos lo exija para ser competitivos. Las industrias son distintas. Claro, y si me permites agregar muy brevemente, no es lo mismo planear un cambio, el que tú esperas que tu proceso de metodología de registro contable funcione a la perfección, en el que tienes que nombrar team leaders y las cifras al final, después de un año de estar probando, empieza a trabajar, a una reacción automática a la que tienes que mandar a toda tu población a trabajar home office cuando ni siquiera tienen laptops para poderlo hacer, no tienen las herramientas para trabajarlo, pero su participación es crítica para el desempeño de la compañía, que van a tener que cobrar, que van a tener que registrar, que van a tener que pagar sueldos e impuestos y que al final de cuentas los recursos se van a suspender en algún momento y se tiene que priorizar del dinero que se tiene en caja, qué es lo que tiene que hacer uno. No va a salir perfecto, pero el no tomar esas determinaciones puede ocasionar una crisis más severa. Por lo tanto, lo tiene uno que hacer sobre la marcha, ¿sí? Y aprender del error conforme lo va uno ejecutando y saber en qué momento cambiar de dirección precisamente para que nuestras decisiones logren los resultados que deseamos. No es sencillo, pero requiere de una mentalidad mucho más dinámica, mucho más perceptiva, más información y mucho foco a lo que está uno tratando de lograr como organización para que todos trabajen al mismo tiempo. Así es, súper. Ahora, cuéntenos cómo podría una empresa así decir como, yo tengo mi empresa Rebeca, ¿no? ¿Cómo puedo saber si soy una empresa ágil? ¿Qué es lo que me debo de preguntar más allá de las cuestiones que nos acabas de compartir, que son componentes que te dan una idea, ¿no? Pero en temas ya más técnicos, por decirlo. Ok, hay varios rasgos o atributos que nos permiten entender qué tan ágiles somos. Te diría que están englobados en las palabras que ya hablamos, en rasgos en las personas, en rasgos en los procesos, en rasgos en la tecnología misma,
en rasgos en los sistemas, y no hablo solamente de sistemas tecnológicos, sino en los sistemas como ecosistemas organizacionales que hay, o hay subsistemas entre las organizaciones, te diría que esas 4. El poder dividir una organización en temas culturales, de cómo piensa la organización, en temas de cómo actúan las personas, temas de cómo son los procesos o los sistemas de estructura y cómo son los líderes. Y eso nos permite o nos ha permitido a nosotros generar ciertos atributos para reconocerlo de manera más rápida o más ejemplificada. Si me ayudan con el siguiente slide, se los menciono. Miren, los principales atributos aquí los vemos en un formato, pero tengan en mente las 4 aristas, ¿no? El entender las dimensiones de algunos, por ejemplo, ¿cuánto nos anticipamos y planeamos para los cambios? Eso es algo cultural, eso es algo que lo tenemos en el ADN de los líderes, de la gente, de la cultura, de los procesos. ¿Qué tan rápido somos en la toma de decisiones? También tiene mucho contexto cultural y mucho contexto de procesos internos, de gobernanza, de si todo lo tenemos que escalar, si tenemos que llevarlo al comité. ¿Y qué crees? Que la nueva definición para tomar las decisiones del COVID lo tengo que ver en el siguiente comité o junta de consejo plenaria, que es en marzo del 2021. Pues olvídenlo, o sea, no podemos ser así, o sea, tenemos que tomar decisiones y hoy hacer frente a que una organización ágil no puede tener este esquema, y yo entiendo y apoyo los mecanismos de gobierno de las organizaciones, pero también tienen que ser ágiles y tienen que estar a favor del propio sistema, no a favor de los líderes en cuanto a que se les reporte cómo va la organización. Otro atributo importante sería lo que ya dijimos hace rato, cómo priorizamos y gestionamos nuestro portafolio de proyectos. Los proyectos están adecuándose. De repente este cambio del COVID nos hizo replantearnos que quizá para el 2020 muchas empresas tenían en sus portafolios de proyectos actividades o proyectos, valga la redundancia, que tenían para este año como, no sé, ampliar sus sucursales, tener una expansión geográfica, y de repente, pues ser ágiles implica que quizá eso no está en las prioridades estratégicas de la compañía, y eso requiere nuevamente agilizarnos en la toma de decisiones de cuáles son las prioridades sobre un portafolio, entendiendo como portafolio como cuáles son esa lista de proyectos que se consideran prioritarios para la evolución y en algunos casos, como lo dijo José María al inicio, hasta para la supervivencia de una organización. Otro atributo sería si iniciamos de forma efectiva los cambios. ¿Se acuerdan que en el webinar pasado hablábamos de hay muchas cosas por considerar cuando vamos a iniciar un cambio? Desde el alcance, el impacto, los recursos, el tipo de cambio del que estamos hablando. ¿Realmente lo estamos considerando así o nos estamos echando como los patos al agua a ver qué pasa? Una cosa es agilidad, pero otra cosa es riesgo. Y tenemos que manejarlas en simultáneo. O sea, ser ágiles, pero de manera inteligente y de manera planeada, no solamente aventarnos a hacer las cosas. Y por eso hablar también de cómo hemos apuntado a la gestión de riesgos. O sea, la agilidad no tiene que confundirse con tomas de decisión no pensadas o improvisadas. También tenemos que estar constantemente identificando con qué prioridades, qué niveles de cambio, con qué riesgos estamos jugando. Otro atributo de agilidad sería qué tanto el talento o capital humano favorece la agilidad. Aunque ustedes no lo crean, es algo que a veces no estamos habituados como talento o como factor humano, y solemos decir, no, pues yo me tengo que tomar mi tiempo, y entonces sin darnos cuenta somos antiágiles, ¿no? Y queremos todas las decisiones y queremos pasar por todos los protocolos sin darnos cuenta que eso nos coloca a veces como recursos resistentes a la agilidad. Generar competencia rápidamente. Eso está afectando mucho a las organizaciones y es un atributo que hoy creo que muchas organizaciones están poniendo foco, inclusive con el tema de upskilling o reskilling, que significa habilitar a la gente. ¿Cómo estamos reaccionando a la situación? ¿Qué tanto les estamos dando nuevas herramientas a nuestros colaboradores para que sepan enfrentar los cambios? Y no solo hablo de adaptarse a los cambios o aumentar su agilidad, sino nuevas competencias que les permitan aportar más cosas a la organización. ¿Qué tanto estamos fomentando la colaboración interfuncional? Creo que eso está sucediendo mucho alrededor del COVID, porque
pues hoy estamos en una forma de trabajo remoto y eso nos está permitiendo también trabajar en nuevas formas de trabajo, no solo con los equipos, sino que hoy podemos estar trabajando con equipos en otros países o de otras áreas, construyendo de una forma mucho más empoderada. ¿Qué tanto? Y otro atributo sería, ¿cuánto han reducido los silos? ¿Han aprovechado la situación de la pandemia y del home office para trabajar de una forma más horizontal? Creo que de forma natural la situación nos lo puso en bandeja de plata y no sé si las organizaciones lo están utilizando o no. Y el último sería que si cuentan, un atributo de agilidad es contar propiamente con la competencia de gestión de cambio, porque si se dan cuenta, la agilidad nuevamente nos coloca en el centro del huracán del cambio. Entonces, hace rato y al principio lo pronunció muy bien José María diciendo, todos los cambios están sucediendo al mismo tiempo. Perfecto. Para enfrentar muchos cambios en simultáneo requieres tener una madurez de gestión del cambio en un ambiente de mucha velocidad, con la competencia, de forma adaptativa, o sea, es mezclar esos dos componentes. Claro. ¿Qué te iba a comentar? Se me fue. Pero no, justamente quería retomar esa parte de lo del cambio, porque es algo que hablamos en el webinar pasado, ¿no? Y si, o sea, te das cuenta y si vuelves a hacer la presentación y volvemos a tener la charla y lo piensas, lo analizas, todo, absolutamente todo está recargado en ese pilar. Entonces sí es algo súper importante que las empresas tienen que tener mucho ojo de qué es las cosas, cuáles son las cosas que están empezando a gestionar en sus empresas y a qué le están poniendo prioridad. Porque te puedo asegurar que muchísimas de las empresas ni siquiera habían tenido este tipo, como este punto mapeado, que sería tan importante hacerlo, ¿no? Ahora, yo había comentado contigo, Sandra, tuvimos una charla por ahí y me comentaste que había como una herramienta que las empresas podían utilizar para justamente hacer como su análisis de si somos o no somos. Estos puntos que tú mencionas me parecen buenísimos y creo que uno los puede pensar a cabeza fría y, mira, en este punto así y en este punto otro. Pero otra cosa es hacer uso de alguna herramienta que te haga preguntas más específicas y te dé un resultado, por ende, más específico. Sí, mira, como tal, esta herramienta es propiedad de ProSci y ellos hacen unos assessments muy interesantes, a mucha profundidad, de entender las habilidades o capacidades organizacionales alrededor de la agilidad. Poder medir a mucha profundidad y con muchos detalles cuando una empresa es o en qué nivel es ágil. Hay 5 niveles. Pero lo que hoy yo proponía para traer para tu audiencia es como ese assessment, pero de forma así como vulgarmente diríamos chicharronera, ¿sabes? O sea, como que ahorita las personas se lleven un takeaway rápido de hagan un análisis de conciencia sobre su organización y evaluemos a bote pronto qué tan ágiles se perciben en este momento. Evidentemente no es la forma en que estos assessments se hacen, son assessments muy profundos, son assessments que se evalúa a un volumen importante de colaboradores de una organización para tener muy bien medida esa madurez. Pero para el día de hoy, si me ayudan con el siguiente slide, y solo por tratar de que se lleven una sensación, aquí vemos los mismos atributos de la agilidad organizacional y los vemos en un formato de pie con 5 niveles, del 1 al 5. O sea, si contáramos, pues tenemos esas 5 rayitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y básicamente una forma en la que cada uno ahorita se puede llevar de todos las personas que nos están viendo una sensación preliminar de cómo se perciben ante la agilidad organizacional, ya sea de sus empresas, si es que ustedes son los dueños, o de las empresas en las que colaboran, podrían empezar y hacer este ejercicio muy rápido. Por ejemplo, nos anticipamos y planeamos para los cambios del 1 al 5 y podemos hacer el ejercicio, ¿no? A ver, Rebeca, ¿tú cómo te sientes? Del 1 al 5 nos anticipamos y planeamos para los cambios. Ay, estaba en mute. 5. Y así que cada uno hiciera con la lista de los atributos que ya dijimos, un primer assessment muy rápido de cómo se perciben en su organización, qué tan rápido somos para tomar decisiones en esta empresa. No, pues igual 2. Priorizamos la gestión del portafolio, o sea, tenemos sesiones para realmente cuestionarnos qué es lo que vamos a priorizar del portafolio y medirlo del 1 al 5 y de esa forma saber o entender. Evidentemente, repito, no es una evaluación
así de rápida, pero sí nos permite darnos cuenta o llevarse una sensación de en qué punto de madurez está nuestra organización, para que por lo menos nos hagamos muy conscientes de que la agilidad, como ya lo dijimos, es una capacidad. Y al final de cuentas, o sea, yo creo que la clave del ciclo de la agilidad es las organizaciones que se vuelven ágiles en su cultura logran motivar a las personas. Y personas motivadas generan sistemas o ecosistemas o procesos o estructuras conectadas. Y las estructuras conectadas generan un liderazgo saludable. Y un liderazgo saludable propicia una cultura ágil. Y una cultura ágil, otra vez, motiva a los colaboradores. Entonces, les diría que esto es como el círculo virtuoso de por qué la agilidad organizacional es un rasgo de la cultura, pero que se muestra y representa en muchas otras aristas de la organización. Perfecto. Oye, y ya si, no sé, la gente que nos está viendo quisiera atender a una herramienta ya súper especializada, se pueden comunicar con nosotros, el equipo Avelar y Castillo, obviamente, pero algo más inclinado a la herramienta de ProSci que tú mencionaste. Sí, de hecho, traemos también una actividad para los que gusten. Si sacan su celular y proyectan su cámara ante el código QR, este código que ven del lado derecho abajo, ese código QR los va a llevar a un estudio de capacidad organizacional que se está generando y de los cuales ustedes pueden ayudarnos a entender cómo son sus organizaciones y a su vez, en enero, cuando se tenga todo esto, se está recabando un montón de información alrededor del mundo en habla hispana y todas esas encuestas que nos ayuden a hacer muchas empresas les genera dos cosas. Uno, que les da un preliminar un poquito más detallado de cómo es su capacidad organizacional de agilidad. Y la dos es que van a tener acceso al resultado global que va a salir en enero del 2021. Entonces, si todos nos ayudan en este momento, pueden sacar su celular, reflejarlo a la presentación y cuando escaneen este código QR, se les va a habilitar el link a la página para hacer ese como assessment rápido, que a su vez nos va a permitir tener los datos de cómo es la agilidad en su empresa y sumarlos al estudio longitudinal que se está haciendo para los resultados del 2021. Claro, y si me permites agregar, Sandra, también está la dirección del proyecto ahí en donde dice contacto. Si referencian que hablan de este webinar y que se direccionan por parte de Avelar y Castillo, van a recibir ahí un beneficio adicional en su colaboración para este estudio. Algo que es importante es no nada más saber cuál es mi promedio, en dónde estoy bien, sí, pero para saber si estoy bien o estoy mal, necesito tener un mercado contra el cual me compare para saber si estoy en la media, si estoy por abajo o estoy por arriba de la media, para saber cuáles son los puntos en donde yo debería de tomar un poco más de atención. Es importante saber en dónde nos encontramos, pero uno de los puntos más relevantes sobre lo que está platicando ahorita con nosotros Sandra y Rebeca es precisamente que el proceso mental en donde como líderes debemos de reflexionar cómo actuar debe de tener un orden, debemos de ser muy realistas y conscientes de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque el modelo tradicional ante circunstancias como las actuales no funciona. Es probable que nos lleve a una circunstancia dramática con consecuencias severas. Por lo tanto, el aprender dos cosas, entender que el cambio es una constante que necesitamos vivir ahí, so pena de dejar de existir como organización. El segundo es, necesitamos capitalizar las oportunidades que están brincando en nuestro entorno, las cuales típicamente no estoy acostumbrado a observar, a menos que vengan por el canal oficial. Por lo tanto, el abrir vínculos de conexión con todos los miembros de la organización me va a traer una serie de datos totalmente distintos a los que estoy habituado a recibir por mi canal oficial, de manera tal que yo pueda en consecuencia poder escuchar, atender
y tomar acciones con relación no nada más a los problemas, sino también a las oportunidades que mi gente puede estar detectando y que normalmente yo no pongo atención hasta que no pasan filtradas por 3 o 4 subniveles cuestionados o especialistas de mi grupo. Correcto. Y me gustaría dejarlos con nada más un pensamiento de agilidad, ¿no? En este mundo que está cambiando y donde la variable más importante está siendo la velocidad, no será aquella marca grande, o sea, hoy ya no competimos por tamaño, competimos justo por velocidad. Entonces, la agilidad se vuelve una ventaja competitiva cuando tenemos la capacidad implementada o instaurada en nuestra organización. Y eso es súper importante que lo entendamos porque más que nunca las empresas no permanecerán por su tamaño o por cuántos años lleven en el mercado. Las empresas hacia el futuro permanecerán por la agilidad, por la velocidad y por la pragmaticidad con la que enfrenten la situación que estamos pasando y que se queden otra vez con esa frase, primero la acción y luego la perfección. Y aquí el más grande no es el más fuerte. Me gusta eso que mencionas, Sandra. Creo importante recordar siempre, el mundo es constante cambio. Si no nos movemos con él, chao, nos quedamos atrás y ya de nada va a servir. Entonces, buenísimo. Ahora, tenemos nada más 7 minutitos. Voy a abrir la parte de preguntas y respuestas con el público. Si tienen alguna, por favor, mándenlas por el chat de la plataforma y aquí Sandra y José María se las contestan con muchísimo gusto. Hubo una persona que nos preguntó si le podemos pasar el link. Entonces, para toda la gente que no tiene el celular a la mano o lo está haciendo en computadora o viene escuchándolo solamente en el coche, por el chat ya les mandé el link, que es el link completo, en donde pueden acudir a la encuesta. Entonces, para todos los que gusten, ahí lo tienen. Si lo gustan compartir de igual manera, adelante, no pasa nada. Y pues vamos a dar inicio a esa parte de preguntas y respuestas. Sí. A ver si Perdón, Rebeca, nada más para comentar. Si quieren pasar a la siguiente slide. Si quieren pasar a la siguiente slide, ahí aparecen los datos de nuestra organización y con mucho gusto, si se direccionan ahí, les podemos repetir los datos e inclusive compartir la información que hemos platicado ahora. Así es. Y también que recuerden, muchos de los webinars que hemos estado haciendo los subimos al canal de YouTube del equipo, de Avelar y Castillo. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar material, lo pueden usar de referencia, lo pueden compartir, lo pueden volver a ver como ustedes gusten. Es un material totalmente gratuito. Tenemos otro tipo de plataformas, Facebook, Twitter, en LinkedIn. Ahí también se comparten constantemente pues resúmenes de noticias a diario. También hacemos promoción de otros webinars que vamos a dar en fechas cercanas. Cualquier tipo de duda, cuestiones, si se quieren acercar a Sandra, también por el contacto de Avelar y Castillo lo pueden hacer. Y creo que no tenemos ninguna preguntita. Yo ahorita que estábamos teniendo la conversación, les quería preguntar, a ver, en su experiencia, toda la trayectoria que han tenido en esto, ¿han estado o han presenciado alguna empresa aquí en México que sea ágil, que tenga esta cultura? Sí, muchísimas. Mira, como te comentaba, la agilidad en muchas empresas nace consecuencia de la aplicación de metodologías. Yo creo que hay dos tipos de empresas. Los que lo tienen ya como una capacidad madura, que efectivamente hablamos a veces de organizaciones más del estilo de un Google, de un Twitter, de un Facebook, de estas marcas que ya nacen con un ADN de una forma muy ágil y que es parte de la premisa cultural. Pero hay muchas otras empresas y pueden ser empresas grandes que están incorporando equipos de innovación. Entonces también hay que hablar, y esto me hace recordar, Rebe, que es importante que no es negro y blanco, otra vez. La misma agilidad es un proceso iterativo, entonces no se es ágil únicamente cuando la agilidad está presente en el 100% de la organización como competencia 100% madura. Las organizaciones son ágiles desde el momento en que empiezan a pensar en diferentes áreas, y eso te hablo de que hay veces que nace en recursos humanos o nace en el área de tecnología. El tema es que no esté únicamente focalizado en un área, sino que esa área empiece a contagiar positivamente. Si nace en tecnología, que muchas empresas ya tienen implementadas
una cultura de agilidad con metodologías ágiles. Ahora lo que se pide es que el equipo de tecnología no estén solos y los apoyen en recursos humanos. Y eso ya podríamos decir que es un primer sprint de agilidad. O sea, esto que comentas me resulta muy importante, porque si no, haríamos de la agilidad corporativa un proceso tradicional de no se es ágil hasta que se tenga en toda la estructura, en todos los niveles y en todos los espectros. Y no es así. La agilidad existe desde el momento en que empieza la voluntad del cambio. Entonces, la respuesta es, hay miles de empresas, si no es que todas las empresas en su proporción están ya despertando a la agilidad organizacional y eso ya las hace ágiles, aunque sea un poquito. Pero acuérdense, la agilidad es un proceso iterativo y se es más ágil conforme abarca o entra como en todas las situaciones que ya vimos de los atributos. Pero llamémonos organizaciones ágiles desde el momento en que la palabra y la conversación alrededor de la agilidad se hace presente, nada más que con una madurez muy pequeña, ¿no? Claro. Si me permites agregar, lo que yo he visto en mi carrera, no importa el tamaño de compañía, tiene que ver con cómo planteo una situación. Si tengo un problema, me dirijo a todo mundo, no nada más a mi primer línea, sino a todo mundo, para investigar qué está pasando, cómo lo podemos resolver. Y sobre las respuestas que vengan, hay que entender qué más, qué otra cosa se piensa y por qué no. Con este tipo de preguntas, lo que se hace es despertar la capacidad de contribuir desde un ángulo de percepción que no necesariamente es el tradicional, desde todos los ángulos de la estructura para poder crear un concepto más claro y obviamente ahí debe de haber la voluntad de la organización de invertir el tiempo a escuchar y poner en marcha todo aquello que llega, que hace sentido, que tiene sustento y que está dentro de la esquemática de prioridades. ¿De acuerdo? En la medida que delegamos la capacidad de reaccionar a otros niveles y no está concentrado en una sola persona, es la puerta para sembrar estos esquemas ágiles, porque vamos a poder reaccionar y atender sin que toda la pirámide lo determine. Simplemente se resuelve en el momento en el que se presenta. Perfecto. Bueno, pues ya estamos a tiempo. Hubo una persona que nos mandó después una pregunta que después de que yo hice la mía, Álvaro, te pido una disculpa, ya no la vamos a poder contestar ahorita por el tiempo, pero si hay algo que quieras saber a detalle de esa, nos preguntaba cómo se realiza el proceso organizacional de manera formal con la parte moderna de agilidad. Entonces, si hay algo mucho más específico que quieras saber, tienes el contacto de Abelari Castillo, ahí José María, Sandra, que están al pie del cañón. Entonces, les agradezco muchísimo, José María, Sandra, una vez más. Gracias. Siempre nos acompañan, me encanta que estemos aquí, me encanta siempre la charla que tenemos, a la gente que se conectó, que sigue conectada a pesar de que ya es el tiempo, a la gente que nos estaba viendo en las redes sociales, a todo el equipo de Abelari Castillo y IDC. Entonces, que tengan muy bonita tarde y nos vemos el próximo webinar. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos. Bye, bye.